Hay voces que no se explican. Voces que no se aprenden en ninguna escuela, que no se fabrican en ningún estudio, que no se repiten porque son únicas en la historia. Voces que cuando las escuchas por primera vez, aunque sea décadas después de que se grabaron, te detienen en seco y te obligan a preguntarte cómo es posible que algo así haya existido. Javier Solís tenía una de esas voces. Sombras, payaso, esclavo y amo, 4 cirios, si Dios me quita la vida. Canciones que tus abuelos tarareaban en la cocina. Que tu papá ponía en el radio cuando manejaba. Que tu tío cantaba con los ojos cerrados después de la segunda copa. Canciones que no necesitan presentación porque ya viven dentro de quien las ha escuchado aunque sea una sola vez. Pero la historia detrás de esa voz, la historia detrás del hombre, es mucho más complicada, más oscura y más extraordinaria de lo que la mayoría imagina. Porque Javier Solís no solo fue el rey del bolero ranchero. Fue un niño abandonado que tuvo que dejar la escuela a los 11 años para sobrevivir. Fue un carnicero que cantaba de noche por propinas en la Plaza Garibaldi porque no tenía otra manera de comer. Fue un hombre que se casó varias veces usando nombres falsos, que tuvo sus esposas peleándose en el hospital mientras él estaba sedado sin poder hacer nada. Fue alguien que predijo su propia muerte con una precisión que todavía pone los pelos de punta. Y fue, según los rumores más oscuros de su época, una víctima de una golpiza ordenada por el presidente de México. Hoy vamos a contar todo eso. La historia completa del Señor de Sombras. Quédate, porque lo más impactante viene después. Para entender a Javier Solís hay que entender de dónde venía. Y eso significa ir a un lugar y a una época que no tenían nada de glamoroso. Durante mucho tiempo se creyó que había nacido en Nogales, Sonora. Él mismo contribuyó a esa versión durante años, presentándose como el yaqui romántico, construyendo una identidad norteña que encajaba perfectamente con el personaje que quería proyectar. Pero la realidad, como casi siempre, era más sencilla y más dura al mismo tiempo. Su acta de nacimiento revela que Gabriel Siria Levario, que ese era su nombre verdadero, vino al mundo el 1 de septiembre de 1931 en el Hospital Homeopático de la Colonia Obrera, en la Ciudad de México. En lo que hoy es la Alcaldía Cuauhtémoc. Un niño chilango, de barrio, sin ningún origen épico ni ninguna tierra mítica que reclamar. Su padre era panadero. Su madre, comerciante con un puesto en el mercado. Una familia humilde, de trabajo cotidiano, sin excesos ni carencias extremas. Hasta que el padre los abandonó cuando Gabriel tenía apenas un año de vida. Eso lo cambió todo. Con un bebé en brazos, sin marido y con el peso de sostener una familia por su cuenta, su madre tomó una decisión que marcaría para siempre la vida de ese niño. Lo dejó al cuidado de sus tíos, Valentín Levario Plata y su esposa Ángela López, en el barrio de Tacubaya. Y ahí creció Gabriel. En Tacubaya. En ese barrio que él siempre recordaría con un cariño que ningún éxito posterior pudo borrar. Con un grupo de amigos a los que siguió queriendo toda su vida, amigos que lo habían visto crecer desde la nada, que habían estado ahí cuando no era nadie y que siguieron estando cuando fue todo el mundo. El recuerdo más bonito, diría en una entrevista, es haberme criado en Tacubaya, en ese barrio tan bonito, con un grupo de amigos a los cuales estimo mucho y sigo queriendo igual o más que antes. Pero la infancia en Tacubaya no fue fácil. Gabriel estudió hasta el 5º año de primaria y tuvo que dejar la escuela. No porque no quisiera aprender, sino porque la casa necesitaba ingresos y él era parte de esa ecuación. Tenía 11 años cuando entró a trabajar en una panadería llamada del Imperio. 11 años. La misma edad en que la mayoría de los niños todavía están pensando en sus juegos favoritos. Gabriel ya estaba de pie antes de que amaneciera, amasando pan, aprendiendo el oficio por necesidad. Después vino la carnicería. Luego el box. En algunos reportajes se habla también de carpintería y mecánica. Él mismo, años después cuando ya era famoso y los periodistas le preguntaban por su pasado, lo decía con orgullo genuino. Que era un honor venir de tantos empleos. Que había aprendido algo en cada uno de ellos. Que la calle había sido su verdadera escuela.
Mi vocación artística empezó por hambre, declararía en una entrevista de 1962 con la XCW. Que nadie se quede con la idea romántica de que un niño con voz de ángel descubrió su talento un día soleado en el patio de su casa. No. Fue hambre. Fue necesidad. Fue buscar cualquier manera de ganarse un peso más al final del día. El boxeo también fue parte de esa búsqueda. Gabriel lo amaba. Se dice que llegó a sostener encuentros con el Ratón Macías, que más tarde se convertiría en uno de los boxeadores mexicanos más famosos de su generación. Pero el box cobró su precio. Una golpiza especialmente brutal, que le abrió una ceja y una oreja, fue suficiente para que su padre adoptivo pusiera un alto. No quiso que volviera a pelear. Y Gabriel, que respetaba a ese hombre como a nadie en el mundo, obedeció. La pelea que no perdió fue la de la música. Porque mientras trabajaba en la carnicería, mientras despachaba carne desde temprano en el negocio llamado La Providencia en la colonia Condesa, Gabriel cantaba. Lo hacía de noche, en sus ratos libres, con grupos de mariachi en la Plaza Garibaldi y en la calle Honduras. Sin sueldo fijo. Viviendo de propinas. Cantando para quien quisiera escucharlo, con la esperanza de que alguien, en algún momento, notara algo diferente en esa voz. Y alguien lo notó. El dueño de la carnicería, David Lara Ríos, escuchó a su empleado cantar un día y entendió que ese muchacho tenía algo que no se compraba en ninguna escuela. Decidió pagarle clases de canto con el maestro Noé Quintero. Un gesto de generosidad que cambiaría el rumbo de la música mexicana para siempre, aunque en ese momento nadie lo supiera. Con menos de 20 años, Gabriel ganó un concurso en la estación de radio XCW donde los jueces elogiaron su voz con palabras que nunca había escuchado antes. Ahí comenzó a formarse algo. Una conciencia de que quizás, solo quizás, había un camino diferente al de los cuchillos y los cortes de carne. Su debut artístico lo hizo en el Centro Típico Guadalajara, cerca de Garibaldi. Empezó a cantar en restaurantes, formó primero el dúo Guadalajara y luego el trío Flamingo, que después se llamaría Trío México, junto a sus amigos Pablo Flores y Miguel Ortiz Reyes. Actuaba donde lo llamaran, por lo que le ofrecieran, sin poner condiciones porque no tenía la posición para ponerlas. En 1950 grabó sus primeras canciones junto al trío Los Galantes en un estudio para artistas aficionados que pertenecía a Cinecinelandia. Un primer paso modesto, casi invisible, pero un paso al fin. Y aquí comienza uno de los capítulos más interesantes de su historia. El capítulo del nombre. Porque Gabriel Siria Levario no llegó a ser famoso con ese nombre. Ni siquiera con su primer nombre artístico, Javier Luquín, con el que comenzó a presentarse. El nombre que lo llevaría a la cima, Javier Solís, tiene su propio misterio. Existen 3 versiones sobre cómo nació ese nombre. La primera dice que un cliente, insatisfecho con el apodo de Gabriel Siria, le preguntó cuál era su nombre artístico. Gabriel, improvisando, dijo Javier Luquín. El cliente tampoco quedó convencido y le ofreció que escogiera uno nuevo. El resultado fue Javier Solís. La segunda versión viene del propio cantante Arturo Solís, quien afirmó que los demás mariachis llamaban a Gabriel el solista porque siempre se destacaba del grupo por su independencia y talento. Cuando entró a una compañía disquera, Arturo le sugirió que usara ese apodo como apellido. Y así, el solista se convirtió en Solís. La tercera versión, y quizás la más documentada, viene de la investigadora Yolanda Moreno Rivas, quien cuenta que fue Felipe Valdés Leal, director artístico del sello discográfico que lo llevó a la fama, quien le sugirió el nombre. Gabriel lo aceptó. Y con esa aceptación dejó atrás no solo el nombre sino todo lo que ese nombre representaba. Porque hay algo en ese cambio que va más allá de la estrategia comercial. Javier Solís siempre creyó, con una convicción casi religiosa, que para triunfar debía romper con su pasado. Que Gabriel Siria Levario, el niño abandonado de Tacubaya, el carnicero de la Providencia, el boxeador que dejó la pelea después de que le abrieran la ceja, no podía ser el mismo hombre que iba a conquistar los escenarios de México. Nunca habría logrado nada con mi nombre de nacimiento, diría después. El cambio de nombre fue un renacimiento.
Una declaración de que la historia empezaba de nuevo. Y empezó. Gracias a una grabación que logró llamar la atención, Discos Columbia, hoy Sony Music, lo contrató a inicios de 1956. Un año antes ya había adoptado oficialmente el nombre de Javier Solís. Y en 1957 ganó su primer disco de platino por las ventas de su primer sencillo. Pero la consagración definitiva, el momento en que Javier Solís dejó de ser una promesa para convertirse en una certeza, llegó de una manera que nadie habría imaginado. Y tiene todo que ver con una tragedia. El 15 de abril de 1957, Pedro Infante murió en un accidente de aviación. México se paralizó. El dolor fue genuino, profundo, del tipo que no se fabrica. Infante no era solo un cantante o un actor. Era una manera de sentir la vida mexicana. Y su ausencia dejó un agujero que nadie sabía cómo llenar. Para Javier Solís, la muerte de Infante fue una tragedia personal y profesional al mismo tiempo. Porque desde sus inicios, Javier había sido señalado como un imitador de Pedro. Su voz, su estilo, sus maneras. Todo recordaba demasiado al ídolo de Guamúchil. Y en ese momento, lo último que la industria quería era a alguien que se le pareciera. La idolatría por Infante se multiplicó con su muerte y sus discos vendieron más que nunca. Un imitador en ese contexto no era una oportunidad. Era un error. Estuvieron a punto de rescindir el contrato de Javier Solís en la disquera. El futuro rey del bolero ranchero estuvo a días, quizás a horas, de que todo terminara antes de haber comenzado de verdad. Fue entonces cuando apareció Rafael Carrión. Carrión era arreglista y compadre del propio Pedro Infante. Conocía la música desde adentro. Y cuando escuchó a Javier, debajo de todas las imitaciones, debajo de todos los gestos prestados, escuchó algo que era completamente propio. Una voz que no necesitaba a nadie más para ser extraordinaria. Solo necesitaba encontrarse a sí misma. Trabajó con él durante semanas, desarmando todo lo aprendido para construir algo nuevo. Después de 1000 ensayos con la canción Llorarás, Javier encontró lo que había estado buscando sin saber que lo buscaba. Y Carrión le dio entonces la instrucción más importante de su vida, 4 palabras que lo cambiaron todo. Ahora imítate a ti mismo. Eso fue todo. 4 palabras. Y de ese momento en adelante, Javier Solís dejó de ser la sombra de alguien más para convertirse en una sombra que nadie podría imitar. La industria del disco lo promovió como el rey del bolero ranchero, aunque ese título en realidad había sido creado años antes por Rubén Fuentes cuando hizo el arreglo para mariachi del tema Amorcito Corazón y lo puso en la voz de Pedro Infante. Pero ahora el título era de Javier. Y le quedaba perfectamente. En 1957, el mismo año en que casi pierde su contrato, ganó su primer disco de platino. En 1959 grabó Llorarás, el tema que terminó de definir su estilo. Y su consagración definitiva llegó el 8 de febrero de 1965, cuando grabó Sombras, la canción que rompió todos los récords de ventas anteriores de la compañía discográfica y que le mereció una medalla especial por sus logros. En apenas una década grabó más de 370 canciones. Participó en películas. Recibió numerosos premios incluyendo 4 discómetros de oro, un disco de plata, 2 guitarras de oro, la nota musical entregada en California y el calendario azteca de la Asociación de Periodistas de Radio y Televisión. Su fama no se quedó en México. Llegó a Colombia, a Perú, a toda América Latina, a Estados Unidos. Se dice que Frank Sinatra, uno de los cantantes más reconocidos del siglo XX, confesó que le gustaba mucho escucharlo y que había una admiración mutua entre ambos. Aunque nunca cantaron juntos, se conocieron en 1965 en Nueva York, cuando Javier viajó a grabar un disco titulado Javier Solís en Nueva York, que incluía boleros clásicos interpretados con orquesta sinfónica. Pero aquí viene el gancho que nadie esperaba. Porque Javier Solís, el cantante que ponía a llorar a medio continente con sus boleros, también era capaz de poner a pelear a sus esposas en el pasillo de un hospital. Y esa historia es uno de los escándalos más sonados de su vida personal.
Vamos a hablar del tema que todos conocen a medias pero que muy pocos saben completo. La vida amorosa de Javier Solís fue tan intensa, tan complicada y tan llena de giros inesperados como sus mejores canciones. Y tiene varios capítulos que merecen ser contados con detalle. Se sabe que tuvo al menos 4 matrimonios formales. Enriqueta Valdés, Socorro González, Yolanda Mollinedo y Blanca Estela Sáenz. 4 mujeres. 4 actas matrimoniales. 4 vidas que se cruzaron con la suya de maneras que no siempre fueron ordenadas ni limpias. Porque Javier Solís, descubrieron después, usaba nombres falsos para casarse. En el acta matrimonial de al menos una de sus esposas aparecía como Gabriel Siria Martínez, no como Javier Solís ni como Gabriel Siria Levario. Un tercer nombre. Una tercera identidad. Como si el hombre que había necesitado reinventarse para triunfar también necesitara reinventarse cada vez que quería empezar un nuevo amor. El problema, claro, era que los amores anteriores no desaparecían cuando empezaban los nuevos. Su primera esposa más conocida fue Socorro González, con quien tuvo 2 hijas. Una mujer que lo quiso, que lo acompañó en los años de ascenso, que construyó una vida familiar con él. Pero mientras esa vida seguía, Javier se enamoró de Blanca Estela Sáenz. La historia de cómo conquistó a Blanca Estela es de las que se cuentan susurrando. Ella era bailarina, trabajaban en el mismo teatro, y Javier quedó completamente enamorado desde el principio. Pero la carrera de Solís iba en ascenso y los tiempos no ayudaban a formalizar nada. Así que, según cuentan quienes estuvieron cerca, sellaron su amor con un pacto de sangre. Nos vamos a casar por las leyes de los indios yaquis, le dijo Javier a Blanca Estela. Una ceremonia propia, sin papeles, sin juzgado, pero con toda la intensidad que solo ese hombre sabía poner en las cosas que sentía. Con Blanca Estela tuvo también una hija y un hijo. El problema era que Socorro seguía siendo su esposa. Y cuando Socorro se enteró de la otra relación, de la otra familia que Javier había construido en paralelo, fue por los periódicos. No porque él se lo dijera. Por los periódicos. Le hice maletas y todo, contó Socorro años después. Le dije. ¿Sabes qué? Sigue tu camino, no te estorbo. Porque si tienes otra señora con otros hijos quiere decir que eres más feliz por allá. Yo no te puedo dar esa felicidad que te está dando otra persona. Perdóname y adiós y adelante. Pero Javier siempre encontraba la manera de regresar. Siempre había una excusa para volver, para ver a sus hijas, para convencer a Socorro de que todo podía arreglarse. Hija, no seas tonta, piénsalo. Yo no quiero que te vayas ni quiero perder a mis hijas, las quiero demasiado, son mi vida. Sin ustedes no hago nada. Y terminábamos llorando y ya me convencía, recordó ella con una mezcla de amor y cansancio que solo da el tiempo. Y así vivió Javier Solís durante años. Entre 2 mundos. Entre 2 familias. Entre 2 mujeres que lo amaban y que por razones distintas seguían ahí, esperando que encontrara la manera de ser completamente fiel a alguna de las 2. Pero el escándalo que nadie olvidó, el que su representante Blanca Estela Limón contó después con lujo de detalles, ocurrió dentro de un hospital. Javier había sido operado. Estaba en cama, sedado, recuperándose. Y en ese cuarto de hospital, con el cantante más famoso de México prácticamente inconsciente, se encontraron Socorro González y Blanca Estela Sáenz. Las 2 esposas. En el mismo cuarto. Al mismo tiempo. Lo que siguió fue una riña que Blanca Estela Limón, la representante, presenció al regresar a la sala después de sacar a fotógrafos y periodistas del hospital. Las 2 mujeres peleando por el derecho de estar al lado del hombre que ambas consideraban suyo. Con toda la intensidad, el dolor y la rabia acumulada de años de compartir algo que ninguna de las 2 quería compartir. Javier, recién operado y aún bajo los efectos de la sedación, solo podía decir no, por favor, no, sin poder moverse, sin poder intervenir, sin poder hacer absolutamente nada para detener aquello que él mismo había provocado. La disputa finalmente se detuvo cuando ambas se dieron cuenta de la gravedad de la situación y del lugar en que estaban.
Pero ese momento quedó grabado en la memoria de todos los que lo presenciaron como uno de los episodios más surrealistas de la vida de un hombre que parecía incapaz de hacer las cosas a medias. Ni en el amor ni en nada. Pero si los escándalos del amor de Javier Solís son de los que se recuerdan, hay una historia más oscura que circuló durante años en los pasillos de la farándula mexicana. Una historia que mezcla política, poder y venganza. Y que algunos consideran que podría estar conectada con su muerte. Poco antes de su fallecimiento, se decía que Javier Solís había comenzado a salir con Irma Serrano, conocida como La Tigresa, una de las actrices más famosas y codiciadas de México en esa época. Una mujer de una belleza y una personalidad que nadie ignoraba. El problema era que La Tigresa mantenía una relación con Gustavo Díaz Ordaz, que en ese entonces era el presidente de México. Una relación que el mandatario tomaba muy en serio y sobre la que tenía, digamos, ciertos derechos de exclusividad que no estaba dispuesto a compartir con nadie. Díaz Ordaz siempre vigilaba a La Tigresa. Y los rumores dicen que no tardó mucho en enterarse de que el cantante más famoso del país estaba frecuentando a su mujer en lugares públicos, sin ningún intento de ocultarlo. Lo que vino después, según las versiones que circularon en esa época, fue una visita del equipo de seguridad del presidente al cantante. Una advertencia. Deja de ver a esa mujer o atente a las consecuencias. Javier Solís, que era el tipo de hombre que cantaba sobre la valentía y aparentemente también la practicaba, no hizo caso. Y los rumores dicen que entonces llegaron las consecuencias. Que los guardaespaldas del presidente dieron una golpiza al cantante, concentrada principalmente en el área del estómago, agravando los problemas de vesícula que ya venía arrastrando desde hacía tiempo. Nadie pudo probar esto. Nadie lo confirmó oficialmente. Pero la historia circuló con suficiente fuerza como para que sobreviviera décadas después de la muerte de Javier Solís. Y hay quienes consideran que esa agresión, si existió, fue una pieza que aceleró el desenlace que todos conocemos. Porque Javier Solís llevaba al menos 2 años sufriendo fuertes dolores de estómago antes de su muerte. Lo sabían sus amigos, sus músicos, las personas que trabajaban con él. Pero su agenda era brutal, conciertos, grabaciones, películas, apariciones. No había tiempo para parar. No había manera de atenderse como debía. Se tomaba una pastilla y seguía. De repente le dolía, de repente se le quitaba, de repente se tomaba una pastillita y ahí la iba llevando, recordaría a alguien cercano a él. Así durante meses. Así durante años. Hasta que la noche del 12 de abril de 1966, los dolores se volvieron imposibles de ignorar. Javier Solís fue internado en la Clínica Santa Elena, en la Ciudad de México, en un estado de gravedad que preocupó a todos los que estaban cerca. A las 6:30 de la mañana del día siguiente entró al quirófano para que le retiraran la vesícula biliar. Una operación que en principio no debería haber sido de alto riesgo. Una operación rutinaria, técnicamente hablando. Y en los días siguientes pareció que todo iba bien. Para el 18 de abril, apenas 5 días después de la cirugía, Javier ya estaba comiendo, bebiendo refresco de manzana, masticando hielo. Platicando con quienes lo visitaban. El médico Francisco Subiría informó a las personas cercanas al cantante que sería dado de alta el día 21. El día 21. Apenas 3 días más. Y entonces todo se detuvo. El martes 19 de abril de 1966, a las 5:25 de la mañana, Javier Solís murió en el cuarto 406 del Hospital Santa Elena. Tenía 34 años. Estaba en la cima de su carrera. Tenía canciones por grabar, escenarios por llenar, una telenovela que el productor Ernesto Alonso ya tenía lista para él en la que interpretaría a un payaso callejero. Nada de eso ocurrió. La versión oficial, la que se difundió de inmediato, decía que Javier había tomado agua después de la operación, algo que tenía prohibido, y que eso le había provocado un desequilibrio electrolítico que derivó en un fallo cardíaco irreversible. Un vaso de agua. Eso contaba la historia oficial. Pero las personas más cercanas a Javier no podían creerlo.
Blanca Estela Limón, su representante, que había estado con él días antes y que sabía cómo iba su recuperación, no podía cuadrar esa versión con lo que había visto. Un hombre que el día anterior estaba masticando hielo y bebiendo refresco de manzana no muere porque tomó agua. Y entonces empezaron a surgir las preguntas que nadie ha podido responder hasta hoy. La investigación de José Felipe Coria, publicada en la trilogía El Señor de Sombras, reveló algo que complicó aún más el panorama. Francisco Zuviría, el médico a cargo de Solís, no era cirujano. Era médico general. Lo que significa que la persona responsable de una operación de vesícula no tenía la especialidad que ese tipo de intervención requería. Blanca Estela pidió ver el expediente médico de Javier para entender qué había pasado exactamente. El expediente había desaparecido del hospital. Sin explicación. Sin rastro. Y cuando Zuviría intentó dar su versión después de la muerte, sus palabras no calmaron ninguna duda. Con el corazón no contábamos, le dijo a la representante cuando ella llegó al hospital a preguntar qué había pasado. Con el corazón no contábamos. Como si el corazón de un hombre de 34 años fuera una variable que un médico pudiera simplemente no considerar. Hubo quien dijo que fue la apendicitis, no la vesícula. Hubo quien habló de una pinza quirúrgica olvidada dentro del cuerpo. Hubo quien mencionó problemas de próstata. Y hubo, por supuesto, quienes conectaron todo esto con la golpiza que según los rumores le habían dado los guardaespaldas del presidente. El músico y arreglista estadounidense Chuck Anderson, amigo cercano de Javier, añadió otro elemento perturbador a la historia. Afirmó que había visto a Solís el día 18 de abril, un día antes de su muerte, fuera del hospital. No adentro. Afuera. Si eso era cierto, ¿qué estaba haciendo el cantante fuera de la clínica el día anterior a morir, cuando se suponía que estaba internado y en recuperación? Nadie lo sabe. Nadie lo supo entonces y nadie lo sabe ahora. Lo que sí se sabe es que Javier Solís había hablado de su propia muerte con una frecuencia y una precisión que en retrospectiva resulta perturbadora. En múltiples ocasiones dijo que moriría joven. Que no quería llegar a viejo. Que prefería no inspirar lástima al llegar a una edad en que ya no pudiera cantar como lo hacía. Pero hay una confesión en particular que se quedó grabada en la memoria de todos los que la escucharon. Refugio Robles, pareja de su tío Valentín, recordó que en una ocasión Javier le dijo, con toda la calma del mundo, fíjate que tengo ganas de morirme a los 34 años. A los 34 años. Exactamente. Esa fue la edad a la que murió. Nadie sabe si fue una intuición, un presentimiento, una broma oscura que el destino tomó demasiado en serio. Pero la precisión de esa predicción es uno de los datos más escalofriantes de toda su historia. Y hay otro capítulo de ese final que los más supersticiosos todavía recuerdan con un escalofrío. Rafael Carrión, el mismo que años antes lo había ayudado a encontrar su voz con aquellas 4 palabras que lo cambiaron todo, fue quien le entregó la última canción que Javier Solís grabó. Se llamaba Amigo Organillero. Una canción melancólica, lenta, llena de imágenes sobre la muerte, sobre el final, sobre lo que queda cuando ya no se puede quedar nada. La grabaron días antes de que Javier ingresara al hospital. Y fue lanzada al mercado el mismo día en que sus restos eran enterrados en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. El mismo día. La canción que hablaba de la muerte sonando por primera vez en la radio mientras el féretro de Javier Solís bajaba a la tierra. Rafael Carrión nunca pudo quitarse ese peso de encima. En una entrevista años después confesó que ese día se sintió horrible. Que escuchar Amigo Organillero por la radio mientras veía a Javier en su féretro fue una de las experiencias más dolorosas de su vida. Que las acusaciones de la prensa, que algunos lo señalaron como si hubiera tenido algo que ver con la muerte del cantante por haberle dado esa canción, lo marcaron para siempre. Pero también hay algo que Carrión no inventó. Hay algo que Javier Solís sabía antes de que esa canción existiera. En el cuarto del hospital, según quienes estuvieron con él, Javier dijo algo que nadie quería escuchar. Que se riegue mi tumba con una gran cantidad de agua. Ya sé que voy a morir. Esto no tiene remedio. Lo dijo. Con todas las letras.
con la misma seguridad con la que había predicho su edad de muerte años antes. Y tenía razón. El entierro de Javier Solís en el Panteón Jardín fue uno de esos momentos en que la magnitud de una pérdida se hace física, se hace cuerpo, se convierte en gente apretada en un cementerio sin saber bien qué hacer con tanto dolor. Cientos de personas que querían estar cerca de él por última vez. Sus restos descansan ahí hasta hoy, en la sección especial de actores de la ANDA, junto a otros grandes de la música mexicana como Jorge Negrete y Pedro Infante. Los tres juntos. Los tres idos demasiado pronto. Los tres eternos. En Lima, Perú, también hubo reacciones que hablaron de la dimensión internacional de ese dolor. Colegialas vestidas de riguroso luto caminando por las calles. Tiendas de discos que agotaron sus existencias en horas porque el público quería tener algo de él, cualquier cosa, antes de que la realidad de que ya no habría más música nueva terminara de asentarse. Y en México, la industria musical tardó poco en reorganizarse alrededor del vacío que había dejado. La disquera CBS comenzó a buscar a su nuevo Javier Solís. Un hombre que pudiera llenar ese espacio, que pudiera darle a la música ranchera y el bolero la voz que acababa de perder. Fue entonces cuando un joven que llevaba tiempo golpeando puertas sin que nadie le abriera tuvo su oportunidad. Se llamaba Vicente Fernández. Había crecido escuchando a Pedro Infante y a Javier Solís. Soñaba con alcanzar lo que ellos habían alcanzado. Y ahora, de una manera que él nunca hubiera elegido que ocurriera, el camino estaba abierto. La disquera lo contrató buscando que fuera la nueva voz de la música ranchera mexicana. El sucesor. Y aunque nadie reemplaza a nadie de verdad, Vicente Fernández hizo algo diferente, construyó su propio legado desde ese punto de partida. Sin Javier Solís, la historia de la música mexicana habría sido diferente. Para los dos. Un año después de la muerte de Javier, en 1967, sus discos seguían vendiéndose como si él todavía estuviera vivo. Se lanzaron álbumes nuevos con material que había grabado antes de morir. Las estaciones de radio lo seguían poniendo. El público seguía pidiéndolo. Como si la idea de que ya no habría más Javier Solís fuera algo que el mercado, igual que el corazón, se negaba a procesar. Después vinieron 12 recopilaciones. Homenajes discográficos con distintos artistas. La música siguió circulando por décadas, llegando a personas que no habían nacido cuando él murió, que no tenían manera de conocerlo en vida pero que lo descubrían a través de un disco, de una canción en la radio, de la voz de un abuelo que la tarareaba sin saber que estaba transmitiendo algo invaluable. Hubo un sueño que Javier Solís nunca pudo cumplir. El productor Ernesto Alonso ya tenía listo el guión de una telenovela para él en la que interpretaría a un payaso callejero. Un personaje que habría sido perfecto para alguien que conocía la calle desde niño, que había trabajado en ella, que la había cantado desde Garibaldi antes de que nadie supiera su nombre. No alcanzó a grabarla. También hay algo sobre el cine que merece mencionarse. Javier Solís participó en alrededor de 30 películas. Y hay que decirlo con la honestidad que la historia merece, el cine no fue su territorio. La pantalla grande lo utilizó para intentar reemplazar a un irreemplazable, exponiéndolo en producciones que no estaban a la altura de lo que él era. Quedó claro que no era actor, al menos no en el sentido que esas películas exigían. Pero el público iba de todas formas. Porque querían verlo. Porque querían escucharlo. Porque en ese momento una sala de cine era uno de los pocos lugares donde podías estar en el mismo cuarto que Javier Solís, aunque fuera a través de una pantalla. Lo que nunca funcionó en el cine siguió funcionando para siempre en la música. Más de 370 canciones grabadas en apenas una década de carrera real. Un promedio que solo alguien que sentía urgencia podía mantener. Como si en algún lugar de su interior supiera que el tiempo era corto y que había que dejar todo dicho antes de que se acabara. No soy un cantante, soy un cancionero, decía. La diferencia, para él, era importante. Un cantante interpreta. Un cancionero vive lo que canta.
Y Javier Solís vivió cada canción con la intensidad de alguien que sabe que las palabras tienen peso, que las notas tienen consecuencias, que una voz bien usada puede llegar a lugares a los que ninguna otra cosa puede llegar. Hoy, décadas después de aquella madrugada del 19 de abril de 1966 en el cuarto 406 de la Clínica Santa Elena, la voz de Javier Solís sigue sonando. En las radios de los carros. En las cocinas de los abuelos. En los teléfonos de los jóvenes que un día la descubren por accidente y no pueden explicar por qué los detiene. Porque hay voces que no se explican. Solo se sienten. El niño de Tacubaya que tuvo que dejar la escuela en quinto de primaria para trabajar. El carnicero que cantaba de noche en Garibaldi por propinas. El boxeador que dejó la pelea cuando le abrieron la ceja. El hombre que se inventó un nombre, una identidad y una leyenda porque creía que la única manera de llegar lejos era romper con todo lo que había sido. Javier Solís murió a los 34 años con preguntas que nadie pudo responder, con misterios que nadie pudo aclarar, con una muerte que aún hoy genera más dudas que certezas. Y con una música que nadie, en todos estos años, ha podido superar. Eso no es poco. Eso es todo. Si esta historia te llegó, si creciste escuchando a Javier Solís o si lo descubriste hoy, cuéntanos en los comentarios cuál es la canción que más te llega. ¿Cuál es la que pones cuando quieres sentir algo de verdad? Y si conoces a alguien que lo lleva en el corazón desde hace años, comparte este video con esa persona. Es la mejor manera de honrar a alguien que se fue demasiado pronto pero que no se ha ido del todo. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.